El tema que voy a tratar, cumbres y la democracia. Que bien se podía haber llamado la OEA y las democracias. La importancia de lo que está ocurriendo, pues, yo creo que nos obliga a pensar y trae a colación un problema mucho más grande, pero que vemos en la OEA y vemos en la cumbre su manifestación. Y cuando hablamos, de nuevo, cumbres y la democracia, pues por supuesto que no quede duda que democracia es una. Que democracia es un Estado de Derecho, es libertades pleno, es un sistema político, no un sistema económico, no un sistema, un proyecto social con ambiciones disfrazadas de psicología y de economía, no, es un sistema político de autogobierno, punto. Eso es lo que es. La idea de que podría haber un sistema, un formato interamericano de determinada moralidad, la verdad, una moralidad donde encajara plena los derechos naturales del hombre, la libertad, el apego a una constitución, tiene su larga historia en lo abstracto. Bueno, Bolívar, Martí, todos soñaron con ese principio. Había un canciller ecuatoriano de Relaciones Exteriores, médico por profesión, Carlos Tovar, que en 1907, pues, pronunció lo que llegó a llamarse la doctrina Tovar. Entonces, la doctrina Tovar abogaba por la intervención para rescatar a un hermano pueblo cuando cae en las garras de una dictadura. La doctrina Tovar, pues, decía que lo mínimo que se podía hacer, lo mínimo, era no tener relaciones de ningún tipo con una dictadura, lo mínimo. Naturalmente, pues tuvo mucha oposición de parte de otros políticos americanos, digo americanos en el continental, por supuesto, diciendo que, bueno, hablaba de una injerencia, que era injerencista, que era extraterritorial, que no debería ser. Muchos de los mismos argumentos que escuchamos ahora, o sea, y bueno, al final del día la doctrina Tovar, pues, no se logró fundamentar. Sin embargo, ese principio ético, porque era en definitiva lo que es, y tenemos que recordar que para una democracia ser exitosa tiene que ser acompañada con una ética democrática y el valor para defenderla. Pues la doctrina Tovar no dejó de existir en las aspiraciones de los buenos ciudadanos de las Américas. La OEA, cuando leemos la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, que es la carta fundacional de la Organización de Estados Americanos, dicho sea de paso, que fue constituida casi 8 meses antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. O sea que fue realmente un formato con anticipación de lo de la Declaración Universal. Te habla de derechos naturales, te habla de la verdad, te habla de enaltecer el modelo democrático, atando el sistema interamericano a defender ese principio, a no sucumbir por intereses mezquinos, sino que el propósito principal de tener un sistema interamericano de gobernanza de estados era proteger la libertad de sus ciudadanos y preservar la democracia en la región, defender determinados derechos fundamentales, derechos de nuevo que se los dio Dios a los americanos, no se lo dio ningún gobierno de ningún país. Entonces, bueno, esta carta fundacional es de 1948. La doctrina Betancourt, Rómulo Betancourt, en 1959, pronuncia y en efecto
ata la política exterior de Venezuela a lo que conocemos hoy como la doctrina Betancourt, donde dijo que no iba a comerciar y tener relaciones con regímenes no democráticos irrelevantes de su ideología. De nuevo, es una postura moral, una postura ética que recogía ese sentimiento de la doctrina Tovar de 1907 y, por supuesto, de la Declaración Americana, la Carta Fundacional de la OEA. Pero, ¿qué pasó? Y podemos seguir, y yo creo que esto va a una pregunta que me hizo Germán Acero, y eso es sobre, bueno, pronunciamientos, declaraciones y todo eso. Y la OEA, pues tiene, en adición a su carta fundacional, en adición a estas doctrinas que mencioné, que de nuevo, aunque la doctrina Tovar de 1907, la OEA no existía per se, pero sí recogió el espíritu pleno de lo que el canciller ecuatoriano estaba diciendo. Tenemos el Pacto de San José de 1969. Tenemos la Declaración de Quebec del 2001, de una cumbre. Tenemos la Carta Democrática Interamericana, también del 2001, unos meses después, donde todas insistían que el modelo, el paradigma político para las Américas tenía que ser la democracia. De nuevo, con seria observación de libertades fundamentales, derechos humanos y todo esto. Que no se puede participar en la comunidad de naciones americanas si no se va a plegar a estos principios. Entonces, esto es formidable. Pero lo que pasa es que el castrocomunismo demostró la esterilidad de la OEA, logrando en menos de 2 años de establecer un régimen totalitario en un país en uno de sus miembros. Sí, Cuba comunista fue expulsada de la OEA, pero unos años después que fue expulsada, uno por uno sus miembros fueron querer acercarse, a establecer nuevamente relaciones, a establecer cercanía. Más allá, aparte, México y Canadá nunca rompieron con el castrismo. O sea, que nunca respetaron la esencia fundacional de la OEA. Pero lo que más demostró el castrocomunismo fue que lanzó su guerra de subversión a través de todo el continente y que no hubo una respuesta colectiva hemisférica a esa perversión. Sí hubieron países, por supuesto, y exitosamente casi todos, que sí repelaron ese mal que buscaba el poder político. Pero, ¿para qué se constituyó la OEA si no es para tener precisamente una respuesta colectiva hemisférica a ese tipo de acción? De manera de que el castrocomunismo, primero logrando establecer un régimen totalitario en menos de 2 años en el corazón de este continente, y segundo, como si eso no fuera poco, lanzar abiertamente una guerra de subversión con financiamiento de una potencia fuera de este hemisferio, en clara violación también de otra doctrina, la doctrina Monroe. Plena subversión comunista, y no hubo una acción colectiva. Absolutamente nada. ¿Por qué es que, y en mi apreciación, pues la OEA ha sido y es un rotundo fracaso? ¿Pero por qué? Bueno, primero, porque carece de una fuerza bélica para reforzar cualquier declaración, cualquier pacto, cualquier dictamen, cualquier postura moral. Es letra muerta lo que no se puede reforzar. Es como tener una ley
que si tú robas vas preso y robas y de pronto el ladrón no lo pueden meter en la cárcel porque no hay policía para arrestarlo, no hay cárcel para meterlo. Y aunque existe un juez que dictamine arresten a ese hombre, si no lo se va a hacer, si no hay una capacidad ejecutiva para lograr eso, es pura bobería. Entonces, ¿qué le hiciera falta a este continente? Bueno, una estructura parecida a la OTAN, una estructura preparada para remover a un dictador, para tomar medidas necesarias en el nombre de la paz, en el nombre de la libertad y de la seguridad. Han sobrado los regímenes que han merecido ser sacados del poder. Y por favor, no me vengan y no permita que les digan de injerencista, extraterritorial, porque entonces bajo ese pretexto, pues ¿qué hacíamos nosotros en Alemania cuando la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hacíamos entonces? ¿Qué hacían los franceses financiando a los revolucionarios estadounidenses cuando querían su independencia, financiando el 90% de las armas? Entonces, bueno, si bajo ese pretexto, pues entonces el mundo no sería mundo, no habría proceso nación independiente, porque todo dependió de una potencia extraterritorial que la ayudara. Punto. El mundo se ha desarrollado así. Aparte, el principio de solidaridad moral con un pueblo cautivo o para defender a un pueblo libre contra una fuerza cautiva, han sobrado los ejemplos. Entonces, lo primero que ha hecho falta es tener una fuerza bélica preparada para enfrentar esa realidad. Y lo segundo, y tal vez lo más importante, la voluntad política. No ha existido. No ha existido muchos factores, intereses económicos, intereses mezquinos, porque no se dan cuenta que si no defienden el interés del vecino, lo que perciben es solamente del vecino, tiene una relación directa con lo de ellos. Entonces, lo que ha abundado en el cuerpo diplomático de los políticos democráticos del continente, y esto pues la OEA es un gran ejemplar, es una hipocresía o una doble moral que sobrepasa lo aceptable. Yo creo que todos celebramos la exclusión del dictador Maduro de esta cumbre en Perú. Eso es magnífico. Pero lo peor que puedes hacer es querer cualificar una dictadura, sobre todo si se está excusando a quien realmente es el autor de todas las razones por las cuales se está excluyendo a la dictadura de Maduro. O sea, el grupo de Lima, que fue bueno, el consenso que hubo diplomático para que no fuera el dictador Maduro, fue la cláusula democrática de la Declaración de Quebec. Y dicen que en Venezuela hay presos políticos. Dicen que Maduro comete crímenes de lesa humanidad. Es verdad. Y dicen que no hay el entorno político para que exista un partido de oposición en Venezuela. Eso es verdad. Pero entonces, ¿cómo van a excluir al dictador Maduro y quien está haciendo posible que él esté en el poder, Cuba Comunista, pues le tengan una invitación? Es un insulto a la inteligencia y a la moral. Entonces, por eso es que yo no me excito mucho, no me trae tanta alegría cuando veo a expresidentes pues, a decir palabras muy honorables acerca de qué política se debe tener contra Cuba Comunista, cuando en el caso de que cuando ellos estuvieron en el poder, pues lo que practicaron fue, en el mejor de los casos, una moralidad ante la tragedia cubana, que cuando hablamos de tragedia cubana es tragedia americana, porque no hay un país que no ha sentido el azote de las acciones subversivas de Cuba Comunista. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en salones de tanto glamour, políticos, profesionales, estén condenando a un mal y sin embargo toleren
el artífice, el autor verdadero, el capo de ese crimen organizado, porque Venezuela no es un país soberano. Mira, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, que se está tratando de salir, todos en este continente pertenecen a ese modelo del cual Cuba es al final que da las órdenes mayores. Y en ese conglomerado, pues hay otras potencias que tienen mucha influencia. Irán, China comunista, Rusia, Corea del Norte. Es el eje del mal que busca continuar esa guerra contra los valores judeocristianos, la noción de la democracia, de derechos individuales, de la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay cumbres como esto, y de nuevo, por eso digo que esto, el título se puede haber llamado La OEA y la democracia, vemos cómo las mejores intenciones, léanse la carta fundacional de la OEA, o sea, está más exquisita que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Ahí participaron nuestros políticos cubanos. O sea, nos sentimos orgullosos en las Naciones Unidas. O sea, el intento era bueno, es bueno. Pero de nuevo, todo proyecto abstracto, ético, si no se está dispuesto a reforzar por las medidas que sean, incluyendo, y sobre todo lo que se debe incluir es la fuerza bélica. Porque al final del día, cuando miramos esa guerra del castrocomunismo que lanzaron en 1959, hasta que cambiaron de táctica con la caída del comunismo soviético, fue repelado en la mayor parte exitosamente por la fuerza, por gobiernos y las Fuerzas Armadas de los países de América Latina y de los Estados Unidos. Pero individualmente y más allá de que sí, los servicios de inteligencia podían haber compartido, no había una respuesta unificadora moral amparada por una fuerza de armas para contener ese mal. Entonces, estamos en una época donde el marxismo cultural tiene una influencia extraordinaria. El posmodernismo es el hijo del marxismo cultural, que ese es el marco intelectual en que estamos viviendo. Y entre las cosas que se nos han querido vender es que la no violencia es la fórmula mágica para derrocar a dictaduras. Pero la no violencia es bueno en democracia, pero en dictaduras, y particularmente dictaduras totalitarias, no funciona. Y por favor, no me digan, bueno, Europa Oriental. Sí, Europa Oriental, pero había una administración estadounidense que estaba llevando a cabo una guerra fría y que aceleró el proceso y que retó directamente a la Unión Soviética por diferentes fuentes. Y es así como se gana una guerra. Lamentablemente, la caída del comunismo soviético dejó un espacio que fue llenado con tesis de que la economía, si todos somos capitalistas, pues ya el sistema de libre empresa nos va a inmunizar y todos vamos a querer democracia. Y eso es totalmente incierto. Al contrario, lo que descubrieron los comunistas fue que podían modificar su modelo económico y ellos adaptar principios de capitalismo de Estado para lograr encajar y ser más eficientes y adquirir los recursos necesarios para seguir ejerciendo exitosamente el terrorismo de Estado. Entonces, ese es el mundo en que vivimos. Para concluir, hay optimismo, sí, hay optimismo, pero es importante, de nuevo, señalar el problema, no dejarnos embullar con nociones abstractas, con proyectos, declaraciones, palabras que aunque sean hermosas,
si no va seguida por la acción, no va a tener resultado. Y para concluir, miren a Venezuela. Miren a Venezuela, que hay un espacio político mucho más grande que en Cuba comunista, por ejemplo. Mucho más grande que Corea del Norte. O sea, un espacio donde se protestó por más de 3 meses, protestas masivas, no en una ciudad, en todo Venezuela. Donde hubieron muertos, los pusieron los muertos. No descansaron. El país básicamente paralizado. Una clase política democrática criticando, hasta se atrevían a decir dictador, narcotraficante. Todo este tipo de verbaje en contra del dictador Maduro. ¿Y qué ha pasado? Ahí está Maduro. ¿Por qué está ahí? Porque eso hay que sacarlo con cascos azul, verde, del color que quieras, pero es como único van a salir del poder. Y eso lo saben. Y es un gravísimo error que la OEA en su cumbre permita. Es más, hubiera sido hasta más consistente si dice, bueno, aquí dejamos a todo el mundo, dictadores y no dictadores. Pero ¿cómo van a decir este dictador no y este tirano sí? Eso es el peor daño que le pueden hacer a la democracia, porque la están cualificando y están dándole un pase de salida a quien está sustentando, a quien está haciendo posible que el régimen de Nicolás Maduro pueda existir. Entonces, es nuestra responsabilidad y la responsabilidad de los demócratas que tienen, porque no basta ser demócrata, tienes que tener una brújula moral válida y señalar ese enorme defecto que tiene, en este caso particular, el sistema interamericano que es la OEA. Muchas gracias y que Dios los bendiga.